Bienvenidos a Flash Surfing, de nuevo desde el Spring Surf Fest Las Américas Pro. Os traemos las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Los más veteranos fueron los protagonistas en la playa de las Américas, con la disputa del Euromaster 2023. Dani García y Carla Enríquez fueron los ganadores en la categoría de mayores de 35 años. Tras la última prueba celebrada en la playa de las Canteras, en Gran Canaria, la liga Surfing.es se decantó a favor del surfista cántabro Jacobo Trigo, que logra el título nacional. Este mismo escenario fue decisivo para el desenlace de la Liga Iberdrola, donde la tinerfeña Melania Suárez se proclamaba como la surfista más regular de toda la temporada. La playa de Macumba, en Río de Janeiro, albergó el Mundial Junior. Victoria del equipo de Brasil por delante de Estados Unidos y Japón. España, quinta en la clasificación general y tercera en la Aloha Cup. En esta misma cita, el donostiarra y miembro del equipo español, Hans Odriozola, se proclamó campeón del mundo en la categoría sub-16, conquistando la medalla de oro en una emocionante final. Phuket es el nuevo vídeo del cántabro Sian Gunning, que desde que tomó la decisión de irse a vivir a la costa este de Australia, va perfeccionando y escalando en su nivel de surfing. Keisei Adaki es una de las grandes promesas del surf japonés. Aquí le vemos aprovechando al máximo una gran marejada en Sendai Shinko, considerado como el mejor beach breaks del país del sol naciente. En la costa este de Estados Unidos están en plena temporada de olas y no es raro que entren marejadas con buen tamaño en la zona de New Jersey, como ocurrió el pasado Día de Acción de Gracias. La plataforma 2%, creada por Coloy Andino, dedicada a documentar y fomentar la joven comunidad de San Clemente, presenta Smoke, film con los surfistas que sonarán en breves en California. Con estas magníficas vistas nos despedimos por hoy. Y lo hacemos desde la terraza del Spring Hotel Bitácora. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.